o inmaterial, o según nuestro tema, un legado espiritual. Nosotros, para poder seguir el legado de Cristo, tenemos que seguir sus pisadas. Y para seguir sus pisadas, necesitamos poner nuestro pie en el lugar que Él puso el suyo. Dice su palabra, el que dice que es de Cristo, lo debe demostrar con hechos. Debe andar como Cristo anduvo. Bendito su nombre. Nosotros tenemos que dejarle una herencia. Oiga, una herencia, una riqueza, no material. Claro que si se puede, también algo material, eso está bien. Pero la principal riqueza, oiga, que debemos dejar a nuestros hijos es la riqueza espiritual. Bendito su nombre. Miremos por la Biblia el legado que Cristo nos dejó a nosotros y que nosotros como padres de familia debemos dejarle a nuestros hijos. Él nos dejó el legado del Evangelio de la paz. Oiga, nos dejó el legado del Evangelio de la paz. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. San Juan 14, 27. Cuando una persona está a punto de morir, generalmente escribe su última voluntad y testamento, donde deja sus posesiones a sus seres queridos. Para un hebreo, el vocablo paz del hebreo shalom es estar entero, estar completo, estar seguro. Y eso significa un cúmulo de bendiciones de toda clase que descienden de lo alto, del Padre de las luces. Y hermano, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Nuestra hermana nos decía en esa hermosa enseñanza que Dios le dio de las riquezas, de todo lo que el hijo mayor tenía, pero él no se había apropiado de todo lo que él tenía. Nosotros necesitamos apropiarnos de todas estas bendiciones, porque esas bendiciones son nuestras. Nos bendijo
bendición espiritual en lugares celestiales. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto que desciende del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1, verso 17. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es como si en este versículo Jesús hiciese su testamento, ya próximo a morir, y le dejase a sus discípulos todo lo que les iba a quedar después de su muerte. Una paz, algo que el dinero no puede comprar, una paz interior de la conciencia que el mundo no puede dar, una paz que no se compra con dinero, una paz que no se asegura pintando palomitas blancas en las esquinas de la ciudad, una paz que solo mi Cristo puede dar. Aleluya. Ese fue el legado más grande que Cristo nos dejó. Y ese es el legado que nosotros le debemos transmitir a nuestros hijos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que esa herencia, que esa gran riqueza, que ese legado, que esa paz es el resultado de creer en esa obra expiatoria que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice Romanos 5, verso 1, justificados pues por la fe. Oiga, ¿el resultado cuál es? ¿Cuál es el resultado cuando Cristo declara a un pecador, a un culpable, lo declara inocente? Le dice: usted no me debe nada, usted y yo estamos en paz, porque alguien pagó la deuda que usted debía. ¡Aleluya! ¿Cuál es el resultado? El resultado es justificación de esa obra. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué gran riqueza! La paz. Se habla mucho de paz. Los países, los grandes países, los presidentes hacen reuniones muy a menudo para hablar de la paz. Pero esa paz solamente Cristo la puede dar. Bendito su nombre. Y esta es la labor, es la responsabilidad del padre de familia. Oiga, de instruir, de decirle a sus hijos cómo se logra esa paz.
que esa paz solo se logra creyendo en esa redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario, donde pagó nuestro rescate, porque el diablo nos había secuestrado y no teníamos con qué pagar el precio. Pero Jesucristo, Dios, tomó un cuerpo de carne, naciendo de una virgen, para ir hasta la cruz del Calvario y pagar ese precio que usted y yo no podíamos pagar. Por eso, la responsabilidad de los padres, oiga, porque el padre es el responsable del crecimiento y del buen desarrollo de sus hijos, siendo temerosos de Dios. Oiga, siendo temerosos de Dios. Los hijos de padres temerosos tienen esperanza. Eso dice mi Biblia. El temor de Jehová, oiga, es tan fuerte. Y allí está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Proverbios 14, verso 26. Los hijos de padres temerosos tendrán esperanza, porque los padres les transmiten este legado, porque son los padres los encargados de la educación de sus hijos. No es la familia de escuela dominical, no es el pastor, no son los diáconos, no es el comité de damas, no es la niñera, no son los abuelos, son los padres. Eso dice el Salmo 78, verso 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿A quiénes mandó? A los padres, que la notificasen, que le hicieran conocer a sus hijos. ¿Y para qué tenían que enseñarle a sus hijos? Para dos cosas. Primero, para que nuestros hijos aprendan a temer a Dios y a servirle. Para que nuestros hijos aprendan a temer a Dios y a servirle. Segundo, para que la enseñanza pase de generación a generación, que sea una cadena que nunca se rompa. Verso 6. Para que la sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, que a esa cadena no le falte ningún eslabón. Esto lo tenemos que hacer para que nuestros hijos aprendan a confiar
en Dios, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. El no saber lo que Dios ha hecho en bien de la humanidad trae consecuencias fúnebres. Oiga, trae consecuencias fúnebres, como fue la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto. Esa esclavitud tuvo lugar, oiga, porque nadie le contó al nuevo rey de Egipto lo que Dios había hecho con Egipto por medio de José. Nadie le dijo a ese rey que Dios había librado a Egipto de morir de inanición, de perecer, porque Dios había usado un hombre llamado José de una manera muy gloriosa, que por eso Egipto no había perecido de hambre. Nadie le contó eso al rey, y por eso fue que el rey actuó de esa manera. Si alguien le hubiera dicho al rey lo que Dios había hecho por medio de José, las cosas hubieran sido a otro precio. Pero nadie le dijo nada. Lo mismo sucedió en el tiempo de los jueces. Mire, en ese tiempo el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Nadie le contó a esa nueva generación lo que Dios había hecho por Israel. Que Dios, cuando el pueblo hebreo estaba cautivo en Egipto, siendo maltratado y subyugado por el rey, nadie le dijo que Dios había hecho grandes maravillas y grandes prodigios, que Dios los había sacado por medio de un cordero que fue sacrificado y la sangre puesta en los postes de las casas, que Dios los había sacado con mano fuerte y poderosa, que Dios había abierto el río, había dado paso y el pueblo había pasado victorioso, que Dios los había sustentado, que les había dado pan, maná del cielo, que les había dado agua de la roca cuando tenían sed, que Dios había hecho maravillas para liberar a ese pueblo. Nadie les contó, nadie los evangelizó. Bendito su nombre. De ahí que el pueblo
era algo aterrador. La condición de ese pueblo era pésima. En esos días era tan grave la condición de ese pueblo que no había rey. Cada uno hacía lo que mejor le parecía, porque no conocían a Jehová. Y a Dios solo se le conoce por medio de la enseñanza de su gloriosa palabra. Los dos caminantes que iban con Jesús cuando Él resucitó, le conocieron al partir el pan. Es cuando se reparte esta gloriosa palabra que Dios le abre los ojos al hombre para que lo puedan ver tal como Él es. Bendito su nombre. Hermano, por eso el mandamiento de Dios es que los padres enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios, para que le conozcan, que sigamos el legado de Cristo, de nuestro Padre y de nuestro Padre Abraham, que se preocupó por la educación espiritual de sus hijos. Eso lo dijo Dios. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18, verso 19. Vean, el Señor, Dios, no solo nos ordena, porque es una orden, es un mandato, a que tenemos que instruir a nuestros hijos, sino que nos da el modelo. Oiga, porque cuando Dios nos ordena hacer algo, Él no deja que nosotros lo hagamos siguiendo nuestras propias opiniones o conceptos. No, Él nos dice cómo lo tenemos que hacer. Él nos da el modelo. Mire, cuando Dios le dijo a Moisés que le hiciera un santuario, se lo llevó a un lugar especial y allí le mostró el modelo, le mostró el diseño, le mostró lo que había allí en el cielo. Y le dijo Dios: mire, Moisés, le encargo sobre todo que lo haga conforme al diseño que le fue mostrado. Y en lo que Dios más insistió fue en eso: Moisés, mira que lo hagas conforme al modelo que te fue mostrado. Y otra vez: Moisés, mira que lo hagas conforme al modelo que te fue mostrado. Y cuando el hombre hace las cosas siguiendo el modelo de Dios, hermano, la gloria de Dios se derrama, la gloria de Dios lo cubre, la gloria de Dios se siente en su vida. Porque cuando Moisés terminó el tabernáculo, se fue y le dijo a Dios: Señor, la obra está hecha, vaya y mira a ver qué quedó mal. Y Dios descendió para ver la obra y la vio tan perfecta que su gloria llenó el templo y Moisés no podía entrar porque la gloria de Jehová lo tenía lleno. Sea bendito su nombre, sea bendito
su nombre. Cuando Él nos dice que hagamos algo, nos da el modelo. Al esposo le dice que ame a su esposa, pero no que la ame porque es muy bonita, tiene una cintura de modelo, y cuando se le acabe la cinturita que tiene de modelo, entonces no la va a amar. Entonces le da el modelo: mira que la ames como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bendito es su nombre. Y cuando Dios le dice al pastor que corrija el pecado, entonces le dice cómo es que el pecado se tiene que corregir. Entonces le dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Los hombres no se apartan del mal con los gritos del pastor, con los regaños del pastor, con los golpes que el pastor le da al púlpito, no. Los hombres se apartan del mal es con el temor de Jehová. Bendito su nombre. Y cuando Dios le dice al padre de familia que eduque a sus hijos en los caminos de Él, le da el modelo, le dice cómo. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a sus hijos. Deuteronomios 4, verso 10. Aquí hallamos 4 cosas que Dios le dice a los padres que tienen que hacer. Y esas 4 cosas son: primero, oír; segundo, aprender; tercero, temer; y cuarto, enseñar. Por eso, para que el padre pueda enseñar a sus hijos la palabra, él primero tiene que oír. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero él debe de oír atentamente. Como dice el texto: oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, o sea, con lo mejor del sacrificio. Nosotros quizás nos hemos acostumbrado a oír de cualquier manera y todavía no hemos entendido cuál es el oír bíblico. Pensamos que el oír bíblico es escuchar nomás, pero el oír bíblico es recibir con obediencia la palabra de Dios. Ese es el oír bíblico, recibir con obediencia la palabra de Dios y
si lo duda, le voy a mencionar la Biblia. La mujer que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira estaba oyendo la predicación de Pablo. Dice que le estaba oyendo, dice el texto. Y luego dice, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Pero si estaba oyendo, si estaba escuchando, ¿por qué dice luego que el Señor abrió el corazón para que estuviera atenta? Porque lo que quiere decir el texto es para que ella recibiera con obediencia lo que Pablo estaba predicando. Y en efecto, la mujer recibió con obediencia la palabra, porque ella se arrepintió y se bautizó en el nombre de Jesús con toda su familia y le fue fiel a Dios. A su nombre sea la gloria. Bendito el nombre de Jesús. Así que el oír bíblico es recibir con obediencia la palabra de nuestro Dios. Bendito su nombre. Lo segundo que el padre tiene que hacer para poder enseñarle a sus hijos es aprender. Primero, segundo, aprender. Porque ¿cómo le va a enseñar a sus hijos lo que él no sabe? No, uno no puede dar lo que uno no tiene. Cristo dijo, lo que sabemos, hablamos. ¿Sí o no? Por eso el padre tiene que aprender. Estar allí en el culto, pero prestando atención. Quizás tomando notas. Hoy en día casi los padres de familia no toman notas, se olvidan de lo que dice el texto, que es que el padre de familia no solamente es responsable por la educación de su hijo, sino que es el maestro de la esposa. Oiga, el padre de familia es el maestro de la esposa. Por eso Pablo dice, vea, la mujer calle en la congregación, no pregunte tanto. Si algo no entendió, pregúntele en casa a su marido, que su marido tiene que saber la respuesta. Oiga, esposo, las cosas no son tan sencillas. Ay, mi amor, miren, ¿sabe que yo no entendí algo que el pastor dijo? Dijo, yo menos, mija. ¿Ah? Porque es que él tiene que aprender. Debe estar allí aprendiendo, porque en la casa los hijos le van a preguntar algo y la esposa también le va a preguntar, y entonces usted ¿qué le va a responder? Uno habla lo que sabe. Tercero, tiene que tener temor de Dios. Porque si no tiene temor de Dios, oiga, ¿cómo le va a decir a sus hijos que tienen que temerle a Dios si él no le teme? Bendito el nombre de Jesús. Y luego entonces llega la enseñanza. Esto es lo último, enséñele. Pero primero, para poder enseñar, tiene que oír. Segundo, tiene que aprender. Y tercero, tiene que tener temor de Dios. Porque la esencia o lo más importante de la educación cristiana es que el corazón del Padre se vuelva al corazón del Hijo, a fin de llevar
del corazón del Hijo al corazón de Cristo. Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Uno de los peores pecados del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era que los padres no habían amado a sus hijos lo suficiente como para enseñarles los caminos y los mandamientos de Dios. Pero con la predicación del Evangelio de Jesucristo, la relación entre padres e hijos sería restablecida y el corazón de los padres se volvería al corazón de los hijos. No habría allí en el hogar odio, gritos, peleas, sino que habría armonía y comprensión. Y esa armonía solo se logra a través de la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Bendito su nombre. Los huesos en Ezequiel 37 están esparcidos por todos los campos. Entonces Dios le dijo al profeta: es necesario que esos huesos se unan. ¿Y cómo lograrlo? Profetiza, predícale a esos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y comenzó a profetizar conforme Dios se lo había mandado. Porque para que la predicación tenga éxito, hay que predicar como el Señor nos mandó. Y el Señor nos mandó predicar en su nombre. Por eso predicamos en el nombre que es sobre todo nombre. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Ezequiel comenzó a predicarle a esos huesos secos. Y cuando él comienza a predicar, la palabra comienza a obrar. Porque es que esta palabra no vuelve vacía. Esta palabra hace lo que Dios quiere que haga. Comienzan los huesos a moverse, hay un temblor, hay un ruido en ese campo. Y el ruido es producido por esos huesos que ya comienzan a tener vida. Y cada hueso va buscando su propio hueso. El dedo pequeñito del pie derecho no se le pegó al otro huesito aquí en la orejita. No, cada hueso buscó el lugar que le correspondía. Y se formaron los cuerpos. Y luego sigue Ezequiel predicando, profetizando en el Espíritu para que llene esos cuerpos y tengan vida y se levante un ejército sobremanera grande. Porque esta palabra es poderosa. Esta palabra da vida. La palabra que os he hablado, dijo Cristo, es espíritu y es vida. Por eso lo que esta palabra no haga, no lo hace nadie. No lo hace nadie. Haga lo que usted haga. Esta palabra es la única que puede cambiar, transformar y hacer del hombre viejo una nueva criatura. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las
muchas nuevas. ¡Aleluya! Bendito su nombre. Los huesos se unieron. Hubo unidad. Hubo bendición. Como dice el Salmo 133. Mirad, hermanos, cuán bueno y cuán delicioso es habitar, podemos decir, la familia juntas y en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermano, es donde hay unidad que Dios se manifiesta, que Dios derrama su bendición, que Dios derrama su gloria. ¿Usted quiere tener bendición en el hogar? ¿Quiere que Dios bendiga a su familia? ¿Quiere que su hogar sea inundado de la misma gloria de Dios? Aquí está el secreto. Mirad, abra los ojos y mire lo hermoso, lo lindo que es habitar el papá, la mamá, los hijos y toda la familia en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón, una barra espesa que el sacerdote tenía, pero la unción era tan abundante que no se quedaba enredada en la barba, sino que la unción seguía bajando, bajaba por todo el cuerpo hasta que llegaba y tocaba el bordo del vestido sacerdotal, y el borde del vestido sacerdotal tocaba los miembros más pequeñitos del pie. Esa unción llegaba hasta los pies y el pie quedaba saturado con la unción. Hermano, la unción en este tiempo no es para algunos preferidos. La unción es para todos. Pero la condición es vivir juntos y en armonía. Bendito su nombre. Hermano, nosotros tenemos una bendición grande. ¿Sabe cuál es? Que nosotros no tenemos que buscar la unidad. Hay muchos buscando la unidad, diciéndole a un grupo y a otro, ¿por qué no nos unimos? Y está buscando. Uno busca lo que no tiene y guarda lo que tiene. Y eso es lo que me dice el texto. Solícitos a guardar la unidad en el vínculo del amor. Nosotros no buscamos unidad porque ya la tenemos, nosotros la guardamos. Y aquí en esta mañana yo creo que hay hermanos que están unidos, que no solamente estamos juntos, sino que aquí estamos también unidos por el Espíritu Santo de nuestro Dios que nos ha unido. ¿Usted quiere estar en sus pies? No sé qué querrá usted pedirle al Señor en este momento. No sé cuál sea su petición. Que quiera pedirle al Señor en este momento. Esta semana Dios nos ha hablado de una manera muy especial. Fue una semana de mucha bendición. Los que estuvimos